Hola Mariandé, un gusto conocerte. Gracias por darme el tiempo de tener esta charla, conocerte un poquito más. Por favor, preséntate un poco. ¿Quién es Mariandé? ¿Qué estás haciendo profesionalmente y los logros que estás obteniendo? Bueno, antes que nada, gracias Erwin por la invitación de hacer esta entrevista y así pues poder llegar a más gente, que es lo que interesa, motivar sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Motivarlos para que se animen a estudiar carreras más tecnológicas con las que puedan de alguna manera transferir conocimiento a la sociedad. Bueno, yo soy María Andrés Tarac, estudié ingeniería electrónica en Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala. Estuve trabajando en esa universidad durante 6 años, dando diferentes asignaturas de ingeniería electrónica y de computación. Y también estuve haciendo investigación, trabajando en proyectos de desarrollar aplicaciones médicas durante esos 6 años. Tuve la gran oportunidad de trabajar con estudiantes que estaban en los últimos 2 años de las carreras. Eran proyectos multidisciplinares, entonces participaban estudiantes de diferentes carreras y creo yo que ahí empezó fuertemente ese gusto por hacer investigación y también ese deseo de hacer algo más, digamos, más serio o que trascendiese más. Lamentablemente en Guatemala se hace investigación, pero creo que nos falta ese último paso de hacer la transferencia a la sociedad. O sea, todo eso conlleva muchas cosas, claro está, yo entiendo que no es fácil, pero a mí siempre me quedó esa sensación de que no quería que las cosas se quedaran en el laboratorio guardando el polvo, ¿sabes? O que alguien lo retome muchos años después, ¿verdad? Entonces, también llegó un momento de mi carrera o de mi profesión donde yo sentía que me hacía falta más conocimientos para poder seguir haciendo este tipo de proyectos tan interesantes, ¿no? Y bueno, me había estado moviendo en ese mundo de la investigación, había tenido oportunidad de hacer una estancia en Japón que para mí me marcó muchísimo y vas haciendo contactos, ¿verdad? Entonces en algún momento surgió la oportunidad de trasladarme a España a hacer una maestría y bueno, pues obviamente yo hice todo lo posible por conseguir esa oportunidad. Cuando yo decidí venirme, me habían aceptado en la Universidad Politécnica en Madrid, que es donde hice la maestría en robótica, pero vine sin ninguna beca, porque al mismo tiempo que había aplicado a la universidad, también había aplicado a una beca muy buena que en ese momento existía. Ahora lamentablemente ya no existe ese programa. Entonces me vine sin la beca, me vine con mis ahorros y estando acá en España, pues obviamente mandé no sé cuántos correos, apliqué a todo lo que se me cruzaba, hasta que finalmente tuve la suerte de ganar una beca local del Ministerio de Educación de España. Eran tiempos muy difíciles en España, era la época de la crisis, entonces habían muy poquitas becas contadas pero así con los dedos de una mano, y yo tuve la suerte de ganar esa beca que me permitió terminar la maestría. Como ya sabía un poco cómo era la situación y yo quería seguir haciendo investigación, el camino lógico era el doctorado. Entonces, de nuevo, me inscribí para el doctorado en robótica para continuar la investigación que ya había iniciado, que después cuento un poquito de qué iba. Y entonces apliqué también a diferentes becas, ya con más conocimiento, ya sabías pues cuáles eran buenas, cuáles te convenían más. Y pues tuve la gran suerte de ganar la beca del doctorado, que además incluía un contrato laboral. Y eso era bastante bueno, ¿no? Porque cambia tu estatus también, es decir, dejas de ser estudiante, tienes un permiso de trabajo, es otra historia, ¿no? Entonces así hice el doctorado, lo hice en una empresa además, que es como yo lo hice en el entorno industrial. Y me marcó mucho, la verdad, y me abrió muchas puertas. Mira, ahí en esta historia es apasionante oírlo y cualquiera puede decir, bueno, María André tenía los contactos, tenía el dinero, tenía los recursos o la suerte divina, se alinearon los planetas y por eso María André es alguien que le sonríe la vida y por eso ya tiene éxito. ¿Y qué le dirías a ese joven que realmente tiene muchas, que está viendo muchas dificultades porque realmente no es así? O sea, yo creo que ha No, habido esfuerzo, trabajo. ¿Qué le dirías a esa persona? Decirle, bueno, mira, se puede yo lo lograr, pero hay que, que trabajar, hay que... yo lo que diría es, bueno, primero lo que tú has dicho, ahora no caen las cosas del cielo, nadie te va a dar nada por tu cara bonita o porque tú te llames así.
todo lo tienes que demostrar y también conlleva, o sea, todas las oportunidades que lleguen a tu vida van a llegar porque tú las has buscado. Entonces, no te llega nada porque sí, porque alguien te lo quiera regalar. Entonces, lo primero es, tienes que trabajar arduamente para conseguir esos propósitos, esas metas que tienes. Tiene que ser un esfuerzo constante y cuando la gente te dice que tienes que dar esa milla extra, es muy cierto. O sea, yo te puedo decir que probablemente parte del haber podido conseguir todas esas oportunidades ha sido un trabajo, o sea, el que yo he trabajado intensamente. Quizás mientras, hay gente a la que le da risa que yo diga esto, pero muchas veces mientras mis compañeros estaban de fiesta o ya se habían ido a su casa, yo seguía estudiando, seguía pues aprendiendo cosas, ¿no? Y trabajando también muy, muy duro. Eso ha sido una constante en mi vida, es decir, también me muevo en un mundo muy demandante, de muchos retos, y eso significa que siempre tienes que distinguirte porque hay alguien que también está intentando pues ser bueno, ¿no? Y el trabajo constante es al final lo que te compensa o lo que te va a pagar con este tipo de oportunidades únicas. Entonces, mi consejo es que hay que salir a buscar las cosas, que no hay que quedarse de brazos cruzados y tampoco pensar, yo creo que la gente que ha conseguido cosas interesantes en su vida no ha sido nunca por nada más que por propio mérito. O sea, yo de verdad cuestiono mucho cuando la gente dice es que tiene esto porque es hijo de, no necesariamente. Yo creo que ocurren muy pocos casos y que la mayor parte de la gente que ha tenido una profesión o una carrera diferente ha sido porque lo ha buscado y porque ha trabajado muy duro para ello. Sí, ahí la famosa fórmula antigua del éxito es el trabajo duro. O sea, Sin duda. no hay atajos, no hay caminos cortos, hay que trabajar muchísimo. Así es. Creo que ahí fue cuando llegaste al proyecto, que estudiando tu doctorado del Sí, tema que te está apasionando y te tocó mucho tu vida personal. Cuéntale, sí, cuéntanos sin un duda. poquito de eso. Pues bueno, principalmente yo empecé mi doctorado trabajando en el área de robótica de rehabilitación, que es construir exoesqueletos que puedan ayudar a rehabilitar un brazo o una pierna, ¿no? Yo empecé con adultos, trabajando en rehabilitación del hombro. Bueno, en España y a nivel global hay muchísima necesidad de rehabilitar el brazo de una persona o el hombro de una persona porque cada vez notamos que hay más accidentes o quizás que la gente vive más y cualquier caída, cualquier golpe le afecta a la función del hombro, que además yo creo que todos en algún momento hemos notado algún dolorcito en el hombro, probablemente en la espalda, que es como lo más común, ¿verdad? Entonces estuve trabajando en ello, me tocó muchísimo ver, que eso fue lo que me sorprendió, ver a fisioterapeutas que con el paso del tiempo, como ellos tienen que hacer tanto esfuerzo para ayudar al paciente a rehabilitarse, o sea, tienen que estar empujando o jalando el brazo, por ejemplo, y obviamente el paciente se resiste porque le duele. Entonces, con el paso del tiempo, hacen tanto esfuerzo que ellos a su vez terminan siendo pacientes. Y a mí eso me sorprendió, ¿no? Y entonces noté que definitivamente una herramienta así en realidad les podía servir muchísimo para aliviar esa carga tan dura que tienen a nivel de esfuerzo, ¿no? Y por otro lado, al ser robots, pues tú puedes dotarlo de sensores y de una serie de información que de otra manera ellos no tendrían. Entonces se convierte en una herramienta muy útil de trabajo que les libera la carga física y que al mismo tiempo les da más información. Y pues de una cosa llegué a la otra, porque digamos en el mundo este de la robótica y rehabilitación, pues no hay mucha gente que trabaje en ello. Y entonces mientras hacía el doctorado me enteré que había una investigadora de mucho prestigio aquí en España que estaba trabajando con niños, niños que no pueden caminar. Y a mí eso me pareció asombroso, me tocó mucho, o sea, ya me había tocado el corazón el trabajar con adultos y con fisioterapeutas que les dan terapia a ellos, ya no me podían imaginar lo que sería trabajar con un niño, ¿verdad? Entonces, bueno, terminé el doctorado, me quedé un tiempo más trabajando en la empresa donde estaba antes y en cuanto hubo oportunidad, pues empecé a, digamos, a mover todo para entrar a trabajar con esta investigadora. Ella pertenece digamos, a la Agencia de Investigaciones Científicas del Gobierno de España, es una entidad pública, y al mismo tiempo fundó una empresa que es la que desarrolla los exoesqueletos de rehabilitación para niños y también para adultos y todos son de pierna. Entonces me dio la oportunidad de entrar a la Agencia de Investigaciones Científicas. Fue un proceso largo, porque claro, al ser una entidad pública del gobierno, bueno, fue complejo, pero logré entrar
pasé a formar parte de su equipo de investigación ahí y a trabajar directamente con los niños, supervisando todas las terapias que se hacían con el exoesqueleto pediátrico y estos niños, ¿verdad? Bueno, ya te puedo decir que la experiencia, no, me faltan palabras para explicar lo emocionante que ha sido. Y para terminar la historia, pues pasó unos meses y entonces creo que ella pues notó que realmente yo estaba muy contenta con el trabajo. Imagino que lo estaba haciendo bien, porque de inmediato pues a los pocos meses ella me hizo una invitación para formar parte de su equipo en la empresa y hacerme cargo del proyecto, o sea, que fuera la jefa del exoesqueleto, la jefa del proyecto, o sea, que liderara todo el desarrollo tecnológico que faltaba para llevarlo al mercado al mismo tiempo que seguía a cargo de las terapias con los niños. Cuando una persona de este calibre, que tiene esa trayectoria tan buena, que es un referente en su área, te da una oportunidad de estas, tú no le dices que no, o sea, tienes que decirle que sí, por mucho que te asuste, ¿no? Correcto. Y yo le dije que sí, dije, bueno, aquí llegó el Correcto. momento y vamos a por ese reto y adelante, ¿no? Te puedo decir que tuve mucho miedo las primeras semanas cuando comencé a trabajar con ella ya en su empresa. El proyecto es gigantesco, o sea, es muy grande a nivel tecnológico, todo es complicado, la parte mecánica, la parte electrónica, la parte de software, todo es, digamos, complejo, sabes que va a funcionar para niños, tienes que estar muy consciente de la seguridad que debes de proporcionar y por otro lado, pues es una gran responsabilidad porque también está supervisando las terapias que están llevando a cabo con ese dispositivo que todavía no sale al mercado. Entonces, todos son ensayos y vas así como que con mucho cuidado, ¿no? Sin embargo, ha sido impresionante la experiencia y lo volvería a hacer. O sea, creo que volvería a decir que sí. Si me lo propusieran unos años después, volvería a decir que sí. Si volvieran a hacer también. Y creo que me ha aportado mucho. También creo que yo también he podido aportar, que eso es algo muy satisfactorio, el que tú sientas que devuelves, o sea, que estás recibiendo mucho, pero que tú también puedes devolver. Y obviamente es motivo de orgullo, principalmente porque siendo una empresa tan tecnológica, teniendo a una jefa, digamos, de tanto prestigio, el que ella te escoja a ti como alguien que está responsable de un proyecto de este tipo, obviamente es mucho orgullo, también una gran responsabilidad y una oportunidad de oro, definitivamente. ¿Y cuál era tu sueño de niña o jovencita cuando estabas allá te, entre tus 10, 15 años? ¿Qué te querías vas a hacer? ¿Cómo reír, te vas soñabas? a reír. Yo quería ser egiptóloga, o sea, yo quería excavar tumbas de los faraones Wow. y descubrir pues ataúdes y cosas por el estilo. Bueno, yo siempre digo que tengo dos pasiones, una es la ciencia, que es a lo que me dedico, y la otra es mi pasatiempo, que es el estudio del Egipto antiguo. ¿Por qué no fui egiptóloga? Bueno, primero yo tenía que irme de Guatemala, recién graduada del colegio, por motivos familiares, yo no quería y no podía hacerlo en ese momento. Y lo otro que también me gustaba, siempre he sido muy curiosa. Entonces, realmente, si tú me hubieras preguntado a los 17 años yo qué quería estudiar, yo quería estudiar de todo. O sea, yo respondía un día, decía que quería ser ingeniera, otros días que quería ser psicóloga, otros días que médico. Menos mal no fui médico porque creo que eso definitivamente no podría ser. Bueno, yo hacía cualquier cosa, cada día cambiaba. Y entonces, como mi mamá me vio tan indecisa, tiene una amiga que es psicóloga y hace exámenes de orientación, pero no los del colegio, sino unos más profundos, ¿verdad? Estuve 3 días en su clínica haciendo los exámenes, te ven todo, o sea, te hacen un montón de test de tu personalidad, tus habilidades, bueno, en fin, fue muy intenso. Y entonces ella cuando tuvo los resultados, me dijo, mira, tú lo que deberías de estudiar es ingeniería electrónica. Uf, yo no sabía que era ingeniería electrónica, sabía de ingeniería mecánica, química, cosas por el estilo. Y lo primero que le dije fue, ¿y eso qué es? Entonces me explicó, no me sonó nada interesante al principio, la verdad, pero seguí su recomendación que fue ir a una universidad que ofertara la carrera y preguntar. Entonces, bueno, eso hice y me llamó la atención principalmente porque como soy tan curiosa, sí me gusta saber cómo funcionan las cosas y la electrónica, al ser algo tan específico, te permite conocer cómo funciona, por ejemplo, una computadora, incluso el control de un motor, bueno, cosas por el estilo. Y me animé. Fue difícil, estuve a punto de dejar la carrera porque creo que estaba muy saturada de tanta matemática, tanta física,
Como ves, a mí me gusta también algo de humanidades porque sigo estudiando egiptología hasta el día de hoy. Entonces creo que me cansé y en algún momento quise cambiar de carrera, pero también soy muy necia y entonces cuando empiezo algo lo quiero terminar. Entonces dije, no, hay que terminar la carrera. La terminé, de suerte no renuncié porque justamente cuando estaba en el último semestre fue que tuve la oportunidad de entrevistarme con muchos médicos en Guatemala que me contaron todas las necesidades que tenían a nivel médico y que la ingeniería podía responder. Eran aplicaciones no tan complejas que se podían hacer y ahí es donde surgieron estos proyectos de investigación que yo estuve trabajando al inicio en Guatemala. Pues obviamente en algún momento uno de ellos pues obviamente me enamoré de los resultados, era una prótesis de brazo que pudimos probar en un paciente amputado, un adulto, un joven adulto que nos ayudó y que pues obviamente cuando él pudo usar la prótesis, no, o sea, estaba feliz, no te imaginas lo feliz que estaba, sonreía, soltó la carcajada cuando finalmente hicimos la prueba final y ahí fue donde dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, poder aplicar la ingeniería, mis conocimientos a poder desarrollar aplicaciones de este tipo, tecnología médica, que le puedan ayudar a los pacientes, pero también a los médicos o al equipo clínico, ¿verdad? Y pues ese ha sido el camino que he tratado de seguir y sin duda lo que estoy haciendo ahorita, pues es quizás unas aplicaciones más sensibles o más bonitas, ¿verdad? El poder trabajar con niños y cambiar su calidad de vida, mejorarla, cambiar su realidad también, el ayudar a sus papás y a ellos mismos a tener pues otras oportunidades que en el día a día no tienen si no fuera por estos dispositivos. Fíjate que tocamos 2 temas muy importantes, dentro de esta pregunta que te hice, que quiero recalcar porque sí me pegó, me pegó. Primero, cualquier ser humano tiene la capacidad de ser lo que uno quiera hacer. O sea, realmente no te puedes encasillar a una sola carrera, sino si tienes 2 pasiones diferentes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y es tu caso, o sea, seguiste estudiando y estoy seguro que si tuviéramos una charla de egiptología, darías una cátedra magistral, estoy seguro de eso. Y ese es un mensaje, o sea, si al final, porque en esa edad uno es muy inmaduro y cuesta tomar la decisión. A mí, en lo personal, me llamaban la atención 2 carreras, seguí una, de la cual me gradué, y con los años después dije, ¿por qué no regreso a estudiar lo otro que me gustaba y me apasionaba? Y lo hice y lo culminé. Entonces es bien satisfactorio y creo que el mensaje es, uno puede ser lo que uno quiere ser. O sea, uno es el que se pone los límites prácticamente, pero ¿por qué no ampliar los límites en ese sentido? Un comentario general, no quería ser médico, pero terminaste siendo doctora en robótica, entonces eres de los doctores que no sanan, pero sí sanan a través de la tecnología. Entonces, interesante ese tema. Y tres, tu propósito de tu vida. O sea, la frase que dijiste, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, no fue perseguir un estatus, no fue perseguir un nivel académico, un doctorado y ser la doctora María André y que eso me llena de orgullo, sino me encanta ver la pasión con la cual lo dijiste y es cambiarle la vida a la gente que necesita algo. Y yo me acuerdo mucho de ese video cuando explicabas y el niño empieza a caminar por primera vez y se te corta la voz cuando cuentas esa experiencia. Entonces, ahí ves que realmente la pasión está en ayudar y cambiar la vida de alguien. O Sí, sea, y quizás es persona por persona, o sea, no necesitas cambiar a 10,000 personas, 20,000 personas, porque ahí va otra vez el ego. O sea, yo puedo cambiar a 50,000 no, personas, sino probablemente uno en uno, tú puedes, con una vida que cambies en tu vida, yo creo que es lo más sin duda, enriquecedor. sin ¿Y duda. cuáles son tus planes, María André? Bueno, ¿Cuál es tu visión? bueno, mira, a corto plazo el primer objetivo es obviamente llevar al mercado el dispositivo. Al final esto es un trabajo de equipo, hay mucha gente involucrada, un equipo multidisciplinar tremendo. Participa gente, tenemos una enfermera, tenemos ingenieros biomédicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de software, de control, tenemos fisioterapeutas, traumatólogos,
así que es diverso el equipo, ¿verdad? Y entonces, obviamente, todo ese trabajo, pues al final lo que queremos es que pueda llegar a más personas y para eso, pues tú debes de dejar de pensar en un dispositivo simplemente para estudios y que sea ya un producto comercial que pueda llegar mucho más fácilmente a la sociedad a través de la compra del equipo, del alquiler, etcétera. Entonces, el primer objetivo, que es a corto plazo, porque no nos falta mucho para eso, es llevarlo al mercado. Un camino, digamos, difícil, ya hemos recorrido una buena parte de él, nos queda poco por andar y llegaremos a ese punto. Tiene doble objetivo el llevarlo al mercado. O sea, uno es hacerlo más fácil, o sea, que sea accesible de manera más fácil para mucha gente, para muchos pacientes. Y en el momento en el que esté en el mercado, también es más fácil pensar en una transferencia hacia Latinoamérica. Y entonces ahí viene ya un objetivo, un plan y un sueño que ya es a mediano o largo plazo, que es el que estos dispositivos con los que estoy trabajando eventualmente puedan ser transferidos a Guatemala y lleguen ahí. Obviamente es un poco complicado ahora mismo, o sea, sé que hay muchos pasos que definir, pero llegará ese momento donde puedan estar siendo utilizados en diferentes centros o hospitales en Guatemala. Y obviamente, pues como guatemalteca yo siento ese sueño, esa inquietud de llevarlo, pero por otro también creo yo que así como hay necesidad en países desarrollados como puede ser Europa o España, también con más razón en países como el nuestro, ¿no? Que también tienen necesidades, también hay niños que por su propia patología no pueden caminar y un dispositivo de este tipo puede hacer la diferencia, ¿no? Ya lo notamos aquí, imagínate allá el impacto que puede tener, ¿verdad? Entonces, va por ahí. Yo no descarto, obviamente no a corto plazo, pero yo no descarto en que en algún momento yo volveré a Guatemala a compartir todas estas experiencias, el quizás transferir o compartir mis conocimientos y mi experiencia con gente joven. Siempre me gustó dar clases, la verdad es que lo disfruté mucho en el tiempo que lo hice en Guatemala. No he tenido oportunidad de hacerlo después porque, bueno, he estado enfocada en desarrollar tecnología, y llegar a mi momento donde yo pueda compartir. Yo por ahora intento ser una esponja y absorber todo lo que pueda, aprender de tanta gente tan buena con la que me he topado y con la que trabajo día a día. Y bueno, en algún momento pues yo ya podré compartir todo eso con gente más joven en Guate, ¿verdad? Esos son los planes, más o menos va por ahí. Yo creo que ese es el sentido que le quiero dar a todo este camino tan interesante que he tenido y el devolver a mi país un poquito también de lo que yo he podido recibir. Sí, María André, y seguro lo vas a hacer y los éxitos pues ahí te están acompañando. Seguro que has tenido éxitos, pero atrás también ha habido muchos fracasos porque para lograr un También, éxito fracasa uno constantemente hasta que uno logra el éxito. Y totalmente. de esto último que tú compartías, quiero ampliar un tema que me gustó muchísimo, la humildad de seguir aprendiendo. O sea, tú Mm, decías, yo aprendo y conozco y soy una esponja que estoy aprendiendo de toda la gente que me rodea. Y creo que es una de las características que a veces perdemos o no la tenemos tan desarrollada a nivel profesional. Hay que seguir aprendiendo. Yo estoy seguro que te hago la pregunta, a pesar de que ya tienes un doctorado, seguramente me dirás, necesito seguir aprendiendo. O sea, no termina, o sea, es solo un paso más en el aprendizaje. Y el pretender uno tener esa soberbia, decir yo ya lo sé todo porque tengo un doctorado, estoy seguro que no. No, Entonces, no, que va, yo te puedo decir que ha sido una herramienta muy útil para mí para poder aprovechar al máximo el trabajar con gente que está en otros ámbitos y también, o sea, ¿por qué? Porque tú en un doctorado tienes que ser muy autodidacta. Entonces yo creo que yo aprendí pues a qué fuentes vas a buscar más información. Entonces cuando veo, por ejemplo, yo no soy fisioterapeuta, pero me llama mucho la atención cómo hacen la fisioterapia a los niños y me gusta aprender también porque creo que de alguna manera puedes mejorar el dispositivo. Entonces ya sé a qué fuentes acudir, o sea, ya sé cómo buscar esa información, seleccionar a quién le haces caso, ¿verdad? O sea, de dónde obtienes esa información, dónde profundizas. Y yo creo que el haber terminado el doctorado fue solo el inicio de un aprendizaje que ha sido aún más interesante, principalmente por eso, porque ahora estoy rodeada de muchas disciplinas y cada una te aporta muchísimo. Entonces ves también
aprendes a ver las cosas, lo que estás trabajando, incluso la vida misma, desde otro punto de vista, con otro ojo, quizás, ¿no? No desde tu punto de vista tan tecnológico, tan de ingeniería, sino que lo ves desde otra perspectiva porque con quien estás trabajando, pues es su médico o es su fisioterapeuta y ve las cosas de otra manera. O sea, sus explicaciones son otras diferentes a las tuyas. Y eso también es fascinante, la verdad. Creo que te hace mejor profesional, sin duda, el que tú quieras aprender. Yo siempre pregunto, yo no tengo ningún problema con cuando no me queda claro algo, lo pregunto. Yo creo que a ellos les gusta eso, también ellos me preguntan a mí y todos aprendemos. Yo creo que esa es una constante en el equipo, todos nos gusta aprender y aprendes del otro, de lo que el otro sabe hacer algo porque esa es su rama. Entonces te enseña, entonces tú tratas de ver cómo aplicas eso a la tuya. Entonces te vuelves mejor profesional, ¿verdad? Es interesante. Yo creo que no, que toda la vida seguimos aprendiendo. Creo que es lo que deberíamos de intentar hacer. Y aprendes de todo mundo, o sea, desde el que está con una tarea muy puntual hasta alguien que quizás sabe de más tareas. Entonces, por ejemplo, mi jefa, que como te decía, es un referente, yo noto en ella eso, ella también pregunta, no tiene, nunca le ha dado pena preguntar, ella no, o sea, nadie asume que ella sabe por ser la jefa. Entonces ella pregunta y la gente le contesta como que si fuera lo más normal del mundo, o le estuviera preguntando a cualquier otra persona. Y ves que ella también tiene mucha curiosidad, no tiene miedo a aprender. Yo creo que esa es una constante que yo creo que todos deberíamos de tener en nuestra vida si realmente tú quieres llegar más allá y no quedarte hasta aquí en un punto, ¿no? O sea, creo que, y a todo nivel, no solo con tu profesión, sino con otras áreas. Al final, uno no es solo lo que hace, o sea, tú eres mucho más, eres tus pasatiempos, tus amigos, tu familia, y en todas esas ramas, en todos esos ámbitos, yo creo que debes de ser curioso. Sí, qué lindo. Yo creo que es un buen mensaje para cerrar la entrevista, la característica de tener la curiosidad, la humildad de querer aprender, la perseverancia y la constancia, el intentar, intentar, intentar y volver a intentar hasta lograr las cosas. Yo creo que estamos en una era que todo lo queremos muy rápido por un clic. Tenemos un horno de microondas que calentamos una sopa en 30 segundos y creemos que la vida es así y hay que construir, trabajar, intentar y no me queda más que felicitarte. Qué Gracias, gran Edwin. ejemplo de veras para la juventud. Tu profesión que te está llevando lejos y seguramente te seguirá llevando lejos, pero sobre todo esa, esa forma de ser, esa personalidad tuya se nota. O sea, yo creo que al final también hay que tener carácter para poder tener el éxito. O sea, hay personas que no han tenido el carácter y el éxito los ha destruido. Y yo creo que también es una lección que hay que aprender. O sea, las bases de uno como persona, sus valores, son muy importantes. O sea, Sin duda. es clave. No sé si quieres dar algún último mensaje ya para Sí, sí. finalizar la entrevista, Sí, para yo terminar. quisiera, sé que como tú me comentabas, la mayor parte de la gente que va a ver esta entrevista es gente joven y aunque no lo sean, yo creo que este mensaje también va para todos. Es una frase que yo, de hecho, la he incorporado en mi tesis doctoral y cuando doy alguna conferencia siempre me gusta terminar con ella porque creo que dice mucho. La frase es de un astronauta y dice, no me digas que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Entonces, esto quiere decir que aunque nosotros nos pongamos una meta, siempre podemos llegar más allá todavía. Entonces, pues no se rindan pues siempre, siempre hay que enfocarse no solamente en la meta, sino también en el camino. Yo creo que es muy justo disfrutarse todo lo que uno camina, de vez en cuando voltear a ver hacia atrás para poder valorar ese camino ya recorrido y de nuevo voltear a ver hacia la meta sin perder de vista el horizonte, lo que tenemos a mano, ¿verdad? Así que bueno, muchos éxitos a todos y adelante a luchar por esos sueños y metas.